Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Estoy con mi amigo, alguien que ustedes ya conocen, que ha tenido mucho éxito en el canal, que ya es un panelista habitual de aquí. Me refiero a Roberto García, psicólogo. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido nuevamente aquí a Contracultura. Un placer tenerte acá. Igualmente, amigo, muy contento de poder estar compartiendo ideas, tal vez humildemente de valor con contigo. Qué bueno, mira, hemos estado hablando de varias cosas, tratando de empezar a pelar esta cebolla, sacándole capa a capa. Es un trabajo que hemos estado haciendo aquí en el canal y también con Roberto. Una de las cosas que más me ha llamado la atención personalmente, y una de las cosas que creo que es uno de los grandes problemas que tiene cualquier país de Latinoamérica hoy día incluso, y la mala dirección incluso que también está tomando Estados Unidos al respecto, tiene que ver con que no estamos educando a nuestras futuras generaciones. Hemos transformado a los colegios, a las escuelas, prácticamente en elementos subversivos, donde solamente se trata de amoldar una persona para servir a este futuro gobierno mundial, que es el que quieren implementar, y se trata de simplemente romper todos los valores, acabar con todo tipo de inquietud del estudiante por aprender y por ir más allá. En resumen, estamos destruyendo nuestra educación comparativamente con lo que está pasando en Asia, donde los asiáticos saben que para integrarse al primer mundo tienen que estudiar cada día más y tienen que aprender incluso otros idiomas para poder integrarse a todo esto. Y eso es lo que queremos hablar un poco de nuestra cultura, queremos hablar un poco de nuestra educación, queremos hablar un poco de nuestra idiosincrasia para poder aterrizar muchas cosas que realmente son a veces están bastante por las nubes, poder aterrizarlas realmente a la realidad, que es lo que hacemos aquí en este canal. ¿Qué es lo que piensas un poco de la educación actual, los modelos de educación actual que gracias a esta Agenda 2030 y todo lo que traen están destruyendo a nuestras futuras generaciones, Roberto, y no le están permitiendo de verdad competir en el mundo que se viene? Bueno, si te fijas, no solamente llamemos educación a la escuela en sí misma o las universidades en sí mismas, sino a todo lo que en el fondo transmite cierta información que influye en la forma en que nosotros nos paramos a ver el mundo, en nuestra cosmovisión. Y parece ser que lo que transmiten en el fondo, yo mismo que fui profesor universitario mucho tiempo, es la ley del menor esfuerzo, la ley de quiero tener el cartón sin hacer nada, la ley de que quiero que el mundo se amolde a mis exigencias y yo no sacar músculo para hacer que el mundo, en el fondo, me dé de sus néctares, por decirlo de cierta medida. Creo que, por supuesto, esto está manipulado, como lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, tanto como está manipulado los temas de seguridad nacional, de territorio, de dinero, de política. Esta no es la excepción y podríamos decir que es una especie de esfuerzo izquierdizador de la educación, en la cual, si te fijas filosóficamente, le da más bien un premio a la anulación del individuo, rendirse ante la horda o ante el grupo, la identidad colectiva, y poder esconder en ese grupo el hecho de no haber logrado las cosas que hay que lograr en sí mismo. Creo que va un poco por ahí. Eh, Eso, es un poco esa actitud esperando un Mesías que me lo traiga todo, el Mesías Estado, sin versus estas otras culturas, la cultura asiática, la cultura, qué sé yo, americana, la cultura europea, la cultura eslava, que en realidad es todo lo contrario, es absolutamente la inversa, es el premio por el esfuerzo, y no solamente que te premie el entorno, sino que la gente se siente premiada a sí misma por el hecho del logro personal, de poder salir adelante, de poder elevarse una octava más alta, la gente siente orgullo en lograr esto, y parece ser que nuestros jóvenes demandan lo contrario y el Estado y los grupos de poder están felices de podérselo entregar, convertirlo en un inútil, dependiente y parasitario del Estado y de cualquier entidad externa que le satisfaga sus deseos ególatras, digamos. Bueno, tú has vivido incluso en países eslavos, conoces cómo funciona el tema, has tenido seguramente muchos testimonios de gente, al igual que yo, que han vivido en países incluso soviéticos. Yo creo que una de las grandes falacias que se nos ha contado en Latinoamérica, y creo que es una mezcla explosiva, es el tema de que se puede aplicar el comunismo, el socialismo en Latinoamérica, y estos socialistas nos vienen a decir a nosotros
Y siempre nos ponen de ejemplo a países europeos, incluso países eslavos, nos ponen de ejemplo a Suecia, a Dinamarca, a un montón de países, jamás tomando en cuenta de que nuestras culturas son completamente distintas, y el ruso durante la Unión Soviética, cuando estaba Stalin, cuando estaba Lenin, no estaba, además por una cosa climática, esperando afuera una transferencia a Western Union desde Estados Unidos para poder subsistir mientras se tomaba una botella de vodka y jugaba dominó como los cubanos, que la única diferencia es que toman ron. Pero eso no sucedía. La gente se levantaba, iba a trabajar, y son culturas tremendamente trabajadoras. Entonces, una de las grandes falacias es creer que podemos implementar ese tipo de cosas en una cultura completamente distinta, y que por lo demás bastante poco aferrada a cumplir los compromisos, bastante poco aferrada a decir la verdad, con una flojera casi crónica, diría yo, en ciertos aspectos. Entonces, eso es una gran falacia. No sé cómo lo ves tú, Roberto. Sí, claro, sin lugar a dudas. No es lo mismo ver el mismo modelo, dígase de paso, fracasado y sustentado en ideologías antihumanas, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en una cultura u otra. No, no es lo mismo. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, un ejemplo distinto para que no piensen que todo está politizado, en cómo funcionó, por ejemplo, el sistema, la reforma educacional de España que trajeron a Chile en España y en Chile. En Chile fue una bomba atómica y en España fue una granada nomás, aquí fue una destrucción completa. Parece ser que modelos distintos, acorde o de la mano de cómo es distinta cada cultura, el mismo modelo, digamos, en cada cultura distinta, parece ser que genera efectos particularmente diferente, cualitativamente diferente. Digamos que en todos lados genera olor a heces, pero es distinto cualitativamente es otro olor. Es heces, pero otro tipo de heces. Claro. Entonces, por supuesto que si tienes una doctrina del abajismo, de la obediencia, de generar seres tontos en un lugar donde la media intelectual es más alta, donde la cultura propaga el sentirse una persona honorable por el hecho de trabajar, por ejemplo. Ellos se sienten dignos y felices de poder subsistir por sus propios medios y de poder pararse por sus propias piernas, versus una cultura que parece ser que quiere estar debajo de la palmera, como tú dices, con una java de 12 cervezas de litro, Claro. Idealmente tomándose una siesta y que el Estado me llene la cuenta bancaria mientras yo estoy, no sé, según yo en mi imaginación, cuidando un fondo, por ejemplo. Entonces, o que me llegue la transferencia desde el país capitalista del norte por Western Union para yo poder cobrar esos dólares en mi país. La mayoría de los países viven de estas divisas. Sí, claro, claro, sin lugar a dudas. Y bueno, si te fijas... O sea, remesas, perdón, no divisa, disculpa. Sí, claro, perdón. Sí, bueno, y al final, si te fijas, como bien decía Jung, cada pueblo tiene su inconsciente colectivo que está fundamentado básicamente en la historia que tuvo ese pueblo. Si te fijas, siendo honesto, a pesar de que alguien se pueda ofender un poco, pero voy a tratar de ser lo más apegado a la verdad posible, un pueblo que está solventado por cierta español, que mayoritariamente, por ejemplo, que eran mercenarios, o sea, que eran un poco tendientes al robo, al crimen, al hurto, al alcoholismo, al abuso, y algunas comunidades locales que en su cultura estaba más bien una postura bastante sedentaria de parte de los hombres, como sabemos en el caso del mapuche, la mujer trabajaba un poquito más, el hombre era bastante sedentario, tenían estos licores que hacían masticando cereales y escupiendo en unas vasijas grandotas, así lo fermentaban. Y generalmente tenían una cultura de eso bastante sedentaria de beber alcohol, no digo todos, pero sí hay mucha data histórica de eso, lo impresionante que fue para los historiadores encontrarse con esto. Entonces imagínate la mezcla de estas dos cosas, no es lo mismo que una cultura en el fondo que tuvo que pararse sobre sus propios pies en el mismo, cerca del Ártico Norte, con un clima agreste, una historia de muchos choques culturales, muchas guerras, muchas cosas así, que, bueno, le dan obviamente una primacía al esfuerzo, al trabajo, al honor, a la honradez, a la honestidad, y bueno, son distintos valores. Entonces, cuando tú aplicas un modelo que está basado en el abajismo, que es un chupa energía en el fondo que destruye una cultura, obviamente que no va a destruir igual a una cultura que está bien para, en términos valóricos, financieros, etcétera, etcétera,
que una que está un poco ya, le hizo ya la cultura latinoamericana, tenía un poco la mitad del trabajo hecho por el comunismo, digámoslo así. Claro, totalmente. Es impresionante todo esto porque al final uno se da cuenta incluso nosotros siempre como latinoamericanos tenemos ese complejo de buscar siempre un culpable. Bueno, mucha gente lo tiene, yo nunca he sufrido de eso, pero hay mucha gente que sí lo tiene y bueno, se han hecho ya prácticamente filosofías, modos de vida de esto. Y es bastante curioso porque no toman jamás en cuenta, por ejemplo, que por el hecho de que llegaron solamente los españoles, muchas de las culturas sobrevivieron en América Latina, porque si hubiesen llegado los ingleses, los hubiesen exterminado a todos. Eran muy distinta la postura de los reyes católicos respecto a ir en la conquista del Nuevo Mundo, de la que tenían los ingleses, que era simplemente para ir a conquistar más tierra y para proyectar su imperio. Los reyes católicos tenían claro que una parte de conquistar estos nuevos territorios era ir evangelizando a la gente. Y ese creo que fue un factor muy importante para que perduraran ciertas culturas indígenas, que por lo demás sabemos que por las enfermedades, todo lo que está documentado cómo se fue obviamente perdiendo la población producto del contacto, el choque de estas dos culturas, pero es siempre esa mentalidad mediocre de echarle la culpa al otro, como por ejemplo echarle la culpa a los políticos. Y ese es un punto súper importante, porque finalmente tenemos los políticos que nos merecemos, Roberto. Sí, claro, bueno, sin ir más lejos, retomando de nuevo, desgastando un poco a nuestro querido amigo Gustav Jung, Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo es la sumatoria de las individualidades de todas las personas que componen una nación, por ejemplo, en el caso de Chile. Entonces preguntémonos de todas las cosas que de repente criticamos en la clase política, o en el sistema, o en el empresariado, si nosotros mismos en nuestra vida estamos completamente libres de las cosas que estamos acusando a los demás, si estamos completamente libres de no ser frontales y decir las cosas por su nombre, que yo creo que es una de las cosas que más escucho cuando me meto a las redes sociales que hablan de política, de gente que dice que los políticos mienten, no dicen las cosas con su nombre. Usted en su día cotidiano dice las cosas por su nombre, le dice a doña Juanita, su vecina, que le molesta que ella haga ciertas cosas de una forma educada, por supuesto, pero de forma directa, porque se critica mucho, si te fijas, que el latinoamericano, esencialmente, sobre todo el chileno, es poco directo para decir las cosas, en el caso de ese ítem. En el caso de la honestidad, podríamos todos decir que el chileno en el fondo es esencialmente una persona honesta. Hago un paréntesis con lo que me dijiste. Yo estuve viviendo en Europa del Este y en Ucrania, por ejemplo, fue muy impresionante para mí la primera vez que me subí a una micro y de atrás pagaba la gente con 10 lucas o 20 lucas y llegaba hasta adelante mano por mano y el vuelto llegaba hasta atrás hasta el último centavo. Y yo quedé impresionado porque todos lo hacían sin preocuparse si es que el dinero iba a volver o no, porque era obvio que iba a volver, porque la cultura tiene inserto que la forma de elevarse como ser humano está fundamentado en ese tipo de prácticas cotidianas. Entonces, preguntémonos si en realidad nosotros como cultura, en realidad, las cosas que criticamos en el otro, lo que la espiga en el ojo del político, no la tenemos convertida en una viga en el ojo ajeno. Claro que es lo típico que pasa. Bueno, de hecho, yo te voy a comentar, el primer video que yo hice en mi canal fue justamente de eso. Nunca lo subí al final porque encontré que no era de buena calidad y además fue el primer video. Uno siempre tiene ciertas reticencias con ese tipo de cosas. Pero es algo que yo considero que es la raíz del problema. Es eso de buscar y criticar y exigirle a otros lo que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Por ejemplo, incluso sin ir más allá, se ve mucho en los videos la gente que critica y dice, oye, pero es que faltó agregar este tema. Bueno, hagan ustedes un video de ese tema. Si faltó que nosotros lo agregáramos, es imposible armar un video media hora y mencionar absolutamente todo. Eso con cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que es absolutamente imposible. Pero siempre echándole la culpa al resto, exigiéndole a un político que sea honrado cuando la mayoría de nuestra sociedad es irresponsable. Es una sociedad donde los compromisos no se cumplen. Si te dicen, esto yo lo sé porque trabajé mucho tiempo y tuve empresa, si te dicen te pago el lunes 31, eso a nadie le importa. Si se pasa el tipo en ese compromiso, para él es algo completamente normal. Entonces somos nuestra misma mentalidad nos hace pisotearnos una y otra vez
a nosotros mismos. Y eso termina bajando el autoestima al final. ¿Qué crees? ¿Crees que hay una relación entre ese constante no cumplir los compromisos, exigirle a otros que sí lo hagan? ¿Crees que por eso también tenemos una autoestima tan baja como sociedad latinoamericana en general? Bueno, por supuesto que la carencia de empoderamiento de ti mismo, de las condiciones de... A ver, de nuevo retomamos la idea de curtirme yo, influenciarme yo para conseguir lo que quiero conseguir, o en vez de estar todo el tiempo luchando por falazmente o falsamente controlar el ambiente con quejas y pedirle al ambiente que me dé lo que yo quiero sin yo hacer ningún cambio en mi persona. Por supuesto que eso a cualquier ser humano, cualquiera quien sea, aunque tenga el autoengaño más gigante del mundo, le baja la autoestima. Entonces, ponte a pensar también que si creemos en esta metáfora junguiana de que lo micro se refleja en lo macro, como es adentro es afuera, digamos, en cierta medida, como es arriba es abajo, no tienen sin duda una causalidad inmediata con el nivel de depresión que hay en Chile, por ejemplo. Fíjate en eso. El nivel de depresión, el nivel de adicciones, que ya sabemos que las adicciones cuando son demasiado groseras no son otra cosa que autoadormecerse por el hecho de no haber logrado los hitos que uno sabe que vino a ser en el mundo. Todos somos buenos en algo, por mucho que nos hayamos dedicado tal vez 10 o 15, 20 años o 5 a estropear eso que vinimos a hacer y las potencialidades que tenemos para lograrlo. Entonces, al final pedimos que venga un Mesías que haga llover maná del cielo, no sé, en el caso de Chile, Kast, y en lo mismo pensamos con Piñera, que como él era rico y a repartir plata prácticamente desde un aeroplano hacia todas las personas. Y finalmente lo que sucedió es que reflejó lo que como sociedad tenemos debajo de la alfombra. Una persona que se conduce como él de forma errática, muchas veces ilícita o ilegal, obviamente que no es una persona que tiene una autoestima sana. Como bien dice por ahí toda la sabiduría ancestral, si yo le pego a alguien un palo en la cabeza, me lo pego 100 veces a mí en el corazón, en cierta medida. Hacer daño a otra persona, el robarle a otra persona, el mentirle a otra persona, o exprimirle la billetera al otro para yo no trabajar, son cosas que no la hace una persona que tiene una autoestima sana. Y más bien, eso amplifica su malestar interior y probablemente lo puede volver a ser una persona tan abyecta que decida hacerse un moicano y salga a tirar molotov a la calle, qué sé yo. Claro, claro, que es lo que vemos constantemente, cómo se transforma la sociedad hoy por hoy, sobre todo lo que está pasando con los jóvenes. Yo creo que un tema puntual de que tampoco se ha tocado y me da mucha impotencia que así sea, y por eso lo quiero traer hoy día al programa, es aterrizar un poco a la gente a la realidad en Latinoamérica y lo que estamos haciendo con nuestro sistema educacional. Porque si tú te fijas, poniendo el ejemplo que ponía antes, los países desarrollados hoy día, sobre todo los asiáticos que no están metidos dentro de toda esta subversión y todo lo que nosotros estamos viendo en nuestros países, ellos tienen claro que para integrarse, para ser competitivos, para salir del subdesarrollo, deben crear tecnología. Y para poder crear esa tecnología y que la humanidad y la civilización salga en la conquista finalmente del espacio, se trata justamente de mejorar sus sistemas educacionales para contar con la mano de obra que va a permitir que este tipo de cosas se hagan realidad, como en definitiva mejorar nuestra economía. Depende obviamente de un estándar de educación, de un estándar de capacitación y formación importante. Nosotros en Latinoamérica y en los países en general estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. Es una involución completa. ¿Qué vas a hacer con un alumno que no tiene historia, que le están quitando, que ni siquiera sabe si es hombre o si es mujer, que desde chico, desde pequeño constantemente lo están bombardeando con una cosa y con la otra? Creo que nadie ha hablado de este tema, nadie se ha tomado en serio de las repercusiones que trae, por ejemplo, formar mal a nuestros estudiantes, a nuestros futuros líderes y profesionales y técnicos también. Y esto es algo gravísimo, que jamás se toma en cuenta en lo más mínimo. Sí, por supuesto. Sin ir más lejos, tomemos como educación, desde la educación que se da en casa hasta la educación que dan las instituciones. Está esta cultura del abajismo, como lo habíamos hablado ya hace un rato,
Y obviamente la educación per se, digamos, la educación que da el Estado acá en Chile, en el caso de Chile, el mundo privado también, difiere mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo no es distinto que lo que buscan ellos conseguir, esta gente loca que está en el establishment, con las olas migratorias. Quieren aplanar la curva de coeficiente intelectual, obviamente, porque ahí tienes seres sumisos, obedientes, y que como son sumisos, obedientes y con un coeficiente intelectual bajo, son potenciales matones, si tú quieres, también al mismo tiempo. Sí, claro. Pues son policía de todo lo que pueda atentar contra este sistema totalitario. Y claro, por supuesto, han eliminado todas las asignaturas o los ramos o las materias, no sé cómo le llaman en cada país, del colegio, por ejemplo, que hacen que el niño despierte el músculo mental, la inquietud científica, el pensamiento crítico, el tener la capacidad de analizar lo que está sucediendo en el entorno por tu propia metodología, digamos, ordenada y científica, y más bien les llenan la cabeza con un montón de ideología, que justamente es esta ideología fracasada marxista, que hace que uno, como bien tú decías, proyecte sobre un exterior las frustraciones de no lograr nada consigo mismo. Entonces, por ende, tiene una persona mal preparada, que baja el nivel, que es un policía del pensamiento matón, y más aún que se convierte en un parásito del Estado, porque no sabe hacer nada bien, y aunque le regalen un trabajo siempre va a ser mediocre en su performance, y por ende una persona mediocre en su performance, por mucho que le des plata, siempre va a ser un saco sin fondo, y va a ser al mismo tiempo un potencial delincuente, como son los operadores políticos. Y yo que trabajé para el Estado se robaban hasta los lápices, imagínate. Habían personas que le regalaban los cargos, le regalaban ya en una universidad estas de cartón un papel de que es profesional, y llegaban a los trabajos, se robaban los lápices, se robaban las gomas, se robaban las corcheteras, de repente desaparecía un computador, o sea, una cosa terrible. Entonces al final esta cultura de estarle ofreciendo a las personas pescado y plata y vino desde los camiones y tirándoselos a las manos prácticamente, como propone el socialismo o el comunismo, lo único que genera es más malestar, más parásitos, más personas que proyectan su infelicidad y por ende, obviamente, gente infeliz y miserable más encima, porque aunque les des, piden y piden y piden y piden, porque no saben generar, como tú dices, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, en cierta medida, bueno, Japón ya sabemos que ha ampliado y subido su rango de coeficiente intelectual por las nubes, están casi, imagínate que la media intelectual en los países asiáticos, en Hong Kong, Japón, es casi nivel lo que en Chile sería genio, porque las escalas intelectuales, para que sepan los auditores o los youtubers que nos están viendo, las escalas de medición de intelecto las adaptan en Latinoamérica porque el intelecto es muy bajo, o sea, imagínate. Entonces, y las adaptan obviamente no para arriba, para abajo, para que no se note tanto que guateamos en realidad. Entonces, para que no se sientan tan jaguares de Latinoamérica, los chilenos, los argentinos que tienen una media más o menos buena, los uruguayos la más alta en Latinoamérica, tenemos una media de 90, o sea, normal medio, pero en realidad si lo comparas con la escala americana, por ejemplo, preferiría no decir el rango, pero no es tan bueno. Entonces, si te fijas, estos países, con la escala americana, la más alta exigencia, su media es normal superior, o sea, están todos casi genios, digamos, eso es la media, el ciudadano común y corriente. Por ende, en vez de ser países extractivistas o socialistas que están pidiendo que les den todo, son personas que están creadas primero para tener pensamiento crítico, para diseñar cosas, para agregar valor, y en el fondo todo eso que nosotros le estamos pidiendo a los políticos que hagan de forma mágica, agregue valor al cobre, no sé qué, sí, que esto otro, le enseñan al ciudadano a que él aporte implícitamente solo por el hecho de respirar y tener esa mentalidad, aporta a solucionar los problemas que los mentirosos asquerosos del marxismo y el socialismo tratan de ofrecer de forma populista y no pueden cumplir, porque es imposible, no tiene lógica, no tiene sentido. Exacto. Bueno, y no solamente decir siempre que eso es socialismo y todo eso, es globalismo, como le decimos acá. Obviamente el globalismo está usando a su brazo marxista toda esta ideología para imponer justamente este globalismo, este nuevo gobierno global, que es lo que hemos estado viendo a través de las Naciones Unidas. Muy interesante lo que dices tú. De hecho, esto es tan sabido
de que en el caso específico de Chile, lo voy a poner como ejemplo, nosotros en el 1800, no recuerdo bien el año, pero yo vi unos estudios de migración que fueron mandados a hacer por el gobierno del general O'Higgins, y él decía que necesitábamos importar gente con un coeficiente intelectual más alto y con capacidades de trabajo mayores y con capacidad incluso de inventiva, etcétera. Y por eso se escogieron a ciertos pueblos que trajeron a Chile. Esa es una inmigración planificada hace mucho más de un siglo, imagínate. Y ya sabían absolutamente esto, que necesitaban aumentar el nivel intelectual de nuestra población y mejorarlo en ciertas áreas donde era débil. Imagínate lo que están logrando ahora, importando aún más tercer mundo a nuestros países. Eso hace completa lógica. Ellos saben todo esto. Y para hacer un paralelo con lo que dices tú de la mentira y todo esto, este doble discurso, esta doble moral, bueno, los medios de comunicación le dicen siempre a la gente, si estuvieran pidiendo alemanes, eslavos o gente de otras razas, nadie estaría reclamando. Yo creo que, por supuesto, nadie estaría reclamando por lo mismo, porque la lógica demuestra que esto se hizo con una planificación, con un objetivo muy claro, y ese objetivo era aumentar el nivel intelectual, no bajarlo como lo que están haciendo justamente ahora. Claro, por supuesto. Y frente a lo que dices tú, a lo mejor no todos hacen la reflexión completa. O sea, si la intención del padre de la patria, en el caso de Chile, que es don Bernardo Higgins, tenía la intención de, para elevar, por supuesto, el estándar de vida, etcétera, etcétera, globalmente, la calidad, digamos, del trabajador chileno, trayendo un ejemplo, tal vez, para que el fondo se mimetizara con la población y mejorara las condiciones generales, y esa era su intención. ¿Cuál será la intención de personas que buscan hacer lo inverso? Esa De es la importar, pregunta. Por eso mismo claro, digo lo que estoy diciendo. Si esto lo saben hace eh, más de un siglo, imagínate. exacto, exacto. Entonces, si las personas que querían un fin positivo de elevación, imagínate los fines que persiguen las personas que buscan esta abyección absoluta del ser humano, golpeándolo por todos los ángulos en realidad, por el lado religioso, si tú quieres, por el lado filosófico, por el lado del pensamiento, de la educación, de la política, del coeficiente intelectual. O sea, están atacando por todos los flancos sin perdonar nada de nada, ni los niños se han salvado. No, absolutamente no. No. Bueno, hay que ser consciente, hay que ser aterrizado en la realidad. Cada día estamos peor, estimado Roberto. Yo creo que el que diga que no o se engañe, porque tú me hablabas antes de lo que pasa en Twitter, por ejemplo, esta plataforma que es tan popular que a mí personalmente me carga. Mucha gente me pregunta si estoy en Twitter. No, Contracultura no está en Twitter, así que no nos busquen. Pero mucha gente tiene la ilusión de que está caminando en el sentido de hacer un cambio social, eh, y realmente lo que nos muestra la realidad es otra cosa. Por ejemplo, en redes sociales como Twitter. Por eso te quiero llevar ese ejemplo, porque yo sé que tú eres bastante activo ahí, y no sé si tan activo, pero al menos tú manejas el pulso de esa red, por lo que siempre hemos hablado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la ilusión, la fantasía que tiene la gente? ¿En qué peligro podemos estar cayendo? Eso es muy importante, creo que lo mencionen. Sí, bueno, yo diría que, para comenzar, que el Twitter tiene varias funciones. La primera que yo creo que tiene, y hay algunos estudios que voy a tal vez en el próximo programa invitarles a revisar, pero que muestran que eh, la sumatoria de cierta cantidad de una población de un país en cierto estado emocional produce impacto en las personas que no están en ese estado emocional. No sé si se entiende. Digamos, Absolutamente. alrededor de la raíz cuadrada, lo que han estudiado los rusos y los americanos, esto está documentado, alrededor de la raíz cuadrada del 2% de la población es suficiente para producir cambios, aunque no sean brutales, cualitativamente brutales, sí cambios en el estado anímico de todas las otras personas. Lo han hecho en Irak, en varias partes que han hecho estudios donde cuando a las personas se les entrena para sentir a una cantidad grande de personas cierta emoción, impacta en las emociones, aumenta el crimen, por ejemplo, en caso que sean negativas, etcétera, etcétera. Entonces, primero es una antena de generar rabia, eh, polarizar de forma radical al país, eh,
y al mismo tiempo es el diazepam de que las personas se empoderen. Ya ni siquiera es opio, es la morfina, diría yo. La Ujú. morfina, eh, en el caso de la gente que es más conservadora de derecha, sobre todo más la de derecha, porque es la gente que más está con la ilusión de que están logrando cambios metidos adentro, haciendo hashtag y haciendo trending topic y toda esta cuestión. Y al final lo único que están haciendo es borrarse la raya del trasero, sentados todo el día, pensando que son guerreros sociales que están produciendo un cambio. Y en realidad es muy inocente pensar que los mandatarios, personas que ya hemos hablado en los programas de la ponerología política, tienen un impacto emocional al leer que los están insultando en una red social, que lo Sí, más probable es que claro. ni siquiera la revisan, claro, no, ni siquiera la revisan ellos, sabemos Eso, que mm. tienen cientos de asesores que están tecleando. Entonces, Y sobre es todo un donde poco dicen que inocente. la máxima de la política es la política sin llorar. Claro, exacto, exacto. Y personas que en el fondo no tienen ni siquiera empatía cuando se saquean, qué sé yo, 1.000 millones de dólares de un banco. ¿Qué le va a importar que un ciudadano común y corriente le diga tal por cual en una red social? No le importa nada, obviamente. Pero lo que sí hace es mantener a la gente sentada, drogada, adormecida, con la ilusión de que está con el puño alzado cambiando toda la realidad y no está haciendo nada. Está en una red que reverbera su propia información sobre sí misma, no sale para afuera y los noticieros solamente mencionan uno que otra cosa que está trending topic para que la gente aplauda ahí desde su silla sin hacer nada. Tomemos en cuenta, independientemente de las cosas de política, pero hay que mencionarlo, que Silicon Valley es mayoritariamente globalista y obviamente utiliza el brazo de la izquierda, y todos estos software, el Facebook, el YouTube, que a ti te han censurado varias veces también, por el mismo motivo, Twitter también, que censura mucho a ciertos sectores y a otros no, son todos diseños de intelectuales de Silicon Valley que son de izquierda. Entonces, Mm. por favor, eh, y todos con tendencias, ideas globalistas y progresistas y Y el todas estas estado cosas que están profundo. Sí. y en el estado profundo, que se han Mm. filtrado, ya sabemos, toneladas de documentaciones de cómo ellos manipulan la opinión pública, los noticieros, censuran a unas ideas, amplifican las otras. En el fondo, hacen un bending, una flexibilización torcida y distorsionan la realidad para que la gente crea normales las aberraciones que ellos promocionan, ciertamente. Entonces, Twitter es eso, es más de lo mismo, nada más. Es una forma de mantener a la gente con la ilusión de que están produciendo cambios cuando en realidad no hay nada que sea que genere un impacto así brutal en nada. No, no será rescatable, por ejemplo, el hecho de que mucha gente, ese mensaje se podría propagar en el sentido que termine cambiando la mentalidad de las personas, o tampoco tú encuentras que eso tenga un impacto real mientras la gente no diga las cosas de frente, porque también es una manera de manifestarse el hecho de tener redes sociales. Eh, no muy efectiva por lo demás, concuerdo contigo en eso. De hecho, uno también, nosotros que hacemos YouTube, también sabemos que es mucho más directo por el hecho de que uno muestra la cara, hace los videos, etcétera, entrega información más concreta, más en profundidad, pero uno también se siente atrapado en esta red, que finalmente es una trampa todo esto de las redes sociales, lo que hicieron con la gente. Nos metieron en todo esto, fueron metiendo a la gente de a poco, y ahora le dicen cuáles son los límites, y te están exigiendo redes sociales prácticamente para todo, porque ya son parte de la vida humana, se ha convertido en una extensión, y con lo que viene después de, ¿cómo se llama?, el tema del transhumanismo y todo lo otro, más las bases de datos que todo esto genera para compañías que son bastante inescrupulosas y poderes que son bastante inescrupulosos. ¿Qué rescatarías tú, por ejemplo, de Twitter para ver si le podemos sacar algo positivo? Sí, bueno, la verdad de las cosas es que ya dijimos, lo malo es que son como esas almohadas que estuvieron de moda en los 90, que eran para gritar, para botar la frustración, y en el fondo el problema que te genera la frustración está ahí mismo, después que Ahí terminas de mismo. gritar, Ujú. solo que ya te desquitaste y sientes ya un pequeño alivio, Sí. digamos, pero un alivio ficticio, porque el problema está ahí mismo y tal vez más grande porque no estás haciendo nada para resolverlo salvo gritar en la almohada. Eh, lo bueno sí, que son plataformas donde uno puede compartir información es casi una mensajería instantánea con otras digamos, eh, eh,
facetas que tiene la plataforma, y sirve para hacer entrar en conciencia a las personas, tal vez un poco, de transmitir en breves palabras, tratar de compartir lo que las personas que tenemos un poco más de favorecimiento de información o tal vez formación, poder compartir cosas que uno da por sentado que las personas saben, pero que muchas veces no son obvias para todas las personas. Claro. Entonces al final sirve para ese medio, para compartir información, también para contener personas que están muy frustradas, también para estudiar un poco cuál es la temperatura en la que se están moviendo las cosas y darse cuenta también, tomar conciencia solo observando de cómo están los ánimos caldeados ahí. La gente está súper radical. Y tomamos en cuenta, es un instrumento globalista y está logrando su objetivo. La gente está casi ya, yo he leído personas, la verdad te lo digo, nunca lo habíamos conversado en realidad, pero hay personas que están dispuestas a salir a pegarle un tiro a otra persona. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo que ellos quieren. Que se polaricen las personas, que se vuelvan violentas en vez de unirse para sacar al globalismo que nos afecta a todo igual de mal. Bueno, hay mucha gente que no entiende eso y justamente de producto de lo mismo, yo creo, porque son igual de incapaces que los que critican. Deben estar tan sucios como aquellos que critican, y justamente eso se presta para que salgan este tipo de personajes a justamente aprovecharse del pánico y tratar de generar, utilizar este ambiente para finalmente una causa personal, o por ego, por lo que sea. Ya lo hemos visto en innumerables casos a lo largo de la historia, así que no es nada nuevo. ¿Por qué no le dejas un mensaje a la gente antes de que nos vayamos, porque ya estamos más o menos en el tiempo del programa? ¿Qué es lo que la gente puede hacer con todo esto que está pasando respecto a las redes sociales, respecto a este afán de criticar cuando uno mismo no se ha hecho cargo de sus problemas, que creo que es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, porque realmente no puede haber un cambio real que no sea volver a caer en lo mismo, si yo creo que no partimos de eso? Bueno, digamos que todos los cambios, a lo mejor cuando nosotros hablamos de estas cosas, mucha gente nos escucha y dice, pero qué fácil es decir que tienes que pararte sobre tus propios pies y lograr ser exitoso. Bueno, sí, obviamente que es un proceso que tiene, no te voy a mentir, no te voy a decir que lo vas a lograr en 10 segundos con un audiolibro en la noche mientras duermes, obviamente que no. Pero todo parte por tomar conciencia, y la conciencia en este sentido, todo lo que hemos hablado en este programa, es algo tan básico que sale hasta la Biblia. ¿Cómo será? Sabiduría ya básica, antigua y no por eso menos obvia. Empieza a tomar conciencia de las cosas que criticas del entorno que tú no has resuelto en tu persona. Eso es algo tan esencial, pero tan útil en la vida, para empezar a mirar el catastro real de lo que está pasando con tu persona. Lo único que puedes hacer para eso es ser honesto contigo mismo, y para ser honesto contigo mismo empieza a hacerte cargo de todas las cosas que te puedas hacer cargo, que estás en el fondo solamente proyectando y exteriorizando afuera. Ese es un inicio, un inicio que todos dicen que no es tan importante, pero en realidad es la viga principal sobre la cual vas a construir todo tu proyecto de vida. Entonces, estas tentaciones que te ofrecen las redes sociales de apuntar con el dedo, que es algo que a todas las personas tenemos ego y a todos nos encanta hacer, porque nos ayuda a liberarnos de nuestra responsabilidad personal, empezamos a hacer lo inverso entonces, a hacernos cargo de lo que sí podemos hacernos cargo. Y toda la rabia que tienes contenida tiene que ver con las cosas que tienes que develar de ti mismo para elevarte como ser humano, y no con lo que está tanto pasando afuera. Y tomemos en cuenta lo que dijo con mucha sabiduría muy asertiva mi amigo Carlos: tenemos los mandatarios que nos merecemos, porque son una proyección de las cosas que en sumatoria y como individuos no hemos sabido resolver en nosotros. Y eso, todo el cambio parte por la conciencia. Bueno, yo creo que ha sido un importante programa, a lo mejor no muy agradable con todos los mensajes, pero siempre es bueno, y siempre se dice en la terapia que el primer paso primero es tomar conciencia de que uno está mal. Si uno no toma conciencia de que uno está mal, jamás va a tener conciencia de que tiene que cambiar algo, y creo que ese es un mensaje bastante positivo, y es para valientes realmente decir, bueno, tengo este problema, tengo que mejorarlo, tengo que cambiarlo. De eso se trata este programa, de llevarles este tipo de información. No olviden compartir, es muy importante que compartas estos mensajes en tus redes sociales. Ocupa las redes sociales no solamente para pelearte con otra gente, sino que también para llevar información.
Y no tengan miedo porque mucha gente dice, bueno, tengo miedo a veces de compartir porque pueden pensar que estoy loca. Bueno, toda la gente que ha sido avanzada en su época ha sido tildada de eso, así que no le tengan miedo a estar en la vanguardia. Amigos, denle like si les gustó el video. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado hoy día. Esto ha sido Contra Cultura. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti.